Hola, ¿qué tal, mis niños de quinto grado? Bueno, les explico. El tema de hoy de formación cívica y ética fue ejerciendo mis derechos. Pero, pues aquí queda la duda, ¿qué es un derecho? Bueno, un derecho son todas las obligaciones y las disposiciones legales que tenemos que obligan al gobierno a proteger nuestras libertades. ¿Qué son nuestras libertades? Bueno, el poder ir a cualquier lugar que nosotros queramos, vestirnos de la manera en que nosotros nos guste, comer lo que nosotros preferamos. Desde que nosotros nos levantamos, todas las acciones que hacemos, el cepillarnos, el comer, el hacer nuestra tarea, todos esos son nuestros derechos y están combinados con nuestras obligaciones. Todos los derechos que tenemos nos permiten ser libres, decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, hacer lo que nosotros sentimos en el momento siempre y cuando no daña a los demás. Todos estos derechos están inmersos en las actividades que hacemos de manera diaria. Si tú eliges el día de hoy ponerte un pantalón negro en lugar de uno azul, ese es un derecho. Si tú eliges el día de hoy que tienes que, por ejemplo, ver el programa de la televisión en la mañana y prefieres verlo en la noche, es un derecho. Pero tenemos la obligación, por ejemplo, de verlo en cualquiera de los dos horarios. Por ejemplo, el derecho a una vivienda. Sin ella no tendríamos dónde vivir. Desde ahí nosotros sabemos que el derecho a tener una vivienda nos está permitiendo tener un lugar a donde llegar, donde dormir, donde poder descansar. Pero además de los derechos hay responsabilidades y esas responsabilidades nos van a indicar a los límites que tienen estos derechos. ¿Qué es una responsabilidad entonces? Bueno, son las obligaciones de todas las personas. Y en los niños, bueno, son una serie de responsabilidades que deben de cumplir. Por ejemplo, tenemos la libertad, el derecho de jugar, perdón, pero también tenemos la obligación de recoger de nuestros juguetes, de guardar todo lo que utilizamos para que no quede nada regado. También tenemos el derecho a tener una vivienda, pero eso no quiere decir que no la vamos a cuidar. Tenemos la obligación de ayudar un poco en la limpieza, en el orden, en que esté todo bien organizado siempre. Para establecer, ¿para qué sirve? Bueno, para establecer las bases de una sana convivencia con los pares, es decir, con las personas que son de nuestra misma edad, mayores o menores también que nosotros, con nuestra familia y con la comunidad en general. Todo lo que tenemos como derecho nos implica una obligación. Por ejemplo, tenemos el derecho a nosotros sacar nuestra basura y que los encargados por parte del gobierno, y en este caso del ayuntamiento, pues pasen en un camión en el que se deposita y lo lleven a un lugar que normalmente conocemos como el basurero municipal, que es donde se deposita toda la basura de manera pues diaria o semanal. Pero también tenemos la obligación de acatar las reglas que ahorita tenemos de organizar nuestra basura. Por ejemplo, no podemos estar depositando nada que sea médico en una bolsa normal y corriente, porque entonces lo que haremos sería infringir esa obligación, es decir, incumplirla. ¿Cuál podría ser un derecho entonces? Bueno, tenemos varios. Está el de la libertad de expresión, de religión, derecho de ser juzgado público y expedidamente por un jurado. Es decir, que si nosotros actuamos mal, bueno, alguien puede juzgar si hicimos bien o hicimos mal. También tenemos el derecho a votar en las elecciones públicas, el derecho a votar en las a solicitar un empleo federal, a postularnos como candidatos al servicio público y también tenemos los derechos de los niños, porque no son los mismos derechos que tenemos ya como adultos que los que tienen ustedes desde que nacen y hasta que cumplen la mayoría de edad a los 18 años. ¿Ok? Bueno, te cuento.
Los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir. ¿Por qué los debemos hacer cumplir? Bueno, para garantizar el bienestar tanto psicológico, emocional y el jurídico, es decir, de las leyes de cualquier persona en cualquier sociedad o nación. Porque si nosotros creemos que por ser libres podemos hacer lo que queramos y dañar a cualquier persona, no es así. Nuestro derecho y nuestra libertad siempre va a estar presente hasta que nosotros lastimemos o agredamos a alguien. Cuando nosotros no respetamos los derechos de otra persona, entonces ahí se terminó nuestro propio derecho de libertad y de ser libres. En el caso de los niños, más concretamente los derechos de los niños y niñas deben ser tomados con mucha más atención, porque en este caso, al no tener la capacidad para poder hacerlos cumplir solos, pues son los padres, o en este caso el Estado, quienes tienen que abogar, es decir, cuidar que sus derechos siempre se estén cumpliendo. Y que además de esos derechos, las obligaciones que tienen que ver con esos derechos se lleven también a cabo. Por ejemplo, el trabajo de estos derechos es garantizar el respeto a todos, ya sea a los que son iguales a ustedes de la misma edad, como en todos los espacios en que estemos, en la escuela, en un parque, en la iglesia, en todos los lugares, tanto en la calle, en la familia, debe haber respeto por los derechos de los niños y de los adultos. Y bueno, ¿cuáles son esos derechos? El 20 de noviembre de 1959 fue el momento en que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Estos derechos fueron declarados de una manera global, es decir, en todo el mundo, de tal forma que cada país, con su presidente, pues haga valer estos derechos y que todos los niños gocen de las mismas libertades y los mismos privilegios. Por eso es que si en algún momento algunas personas no cuentan con la parte económica o social, incluso con una vivienda, el Estado, es decir, los gobernadores, el presidente de la República, el presidente municipal, todos los que son parte del gobierno, tienen que garantizar que los programas gubernamentales sean y lleguen a las personas que de verdad los necesiten. ¿Para qué? Bueno, para que estas personas puedan gozar, es decir, puedan hacer valer sus derechos y vivan una vida cómoda y estable. Esto no quiere decir que tengamos lujos de más. Una vida cómoda y estable va a ser esa vida que nos permita tener nuestros derechos y ya nosotros vamos a buscar la manera de hacerlos valer más, de conseguir más privilegios. Y bueno, esta se constituyó y proclamó en cada país, a cada ciudadano, hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y de los adolescentes también, antes de los 18 años. Dentro de esos derechos a la niñez tenemos el derecho a la vida, que se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. Desde que nacen se les otorga un acta de nacimiento en la que tiene su nombre, apellido paterno, apellido materno, tiene firmas, tiene una clave que nadie más tiene y desde ahí ustedes son únicos. No pueden ser asesinados o agredidos de manera física y deben crecer en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no se les puede traer a este mundo, no podrían y no deberían nacer si no se tiene la posibilidad de poder brindarles lo básico que es la casa, la ropa, la comida y el agua. Eso es lo esencial. Mientras tengamos eso, estamos en condiciones óptimas de salir adelante y conseguir lo que nosotros queramos con mucho esfuerzo. También tenemos el derecho a la alimentación y es que todo niño tiene derecho a una buena alimentación. Ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. ¿Qué es esto? Bueno, que no se le dé de comer por mucho tiempo hasta que llegue a ser desnutrido y algunos a fallecer.
Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. ¿Por qué? Porque pues si a nosotros nos ofrecen pura galleta, pura sabrita, pues la vamos a comer, ¿verdad? Pero no, nuestra nutrición también debe ser algo que nuestros padres o las personas que nos cuiden hagan valer como debe de ser. Es decir, que cuiden que lo que estemos comiendo sea nutritivo. Por eso es que muchos insisten, oye, cómete tus verduras, cómete una fruta. ¿Por qué? Porque sabemos que eso sí nos va a garantizar una buena alimentación. Derechos también a la educación. Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los niños de manera gratuita, así es, porque la educación es gratuita. Y hay que entender esto de la educación gratuita. La educación gratuita no es que no se paguen cuotas voluntarias. La cuota voluntaria es para el mantenimiento de la escuela. ¿Dónde está lo gratis de la escuela? Bueno, aquí a nosotros los maestros, por ejemplo, que trabajamos en escuelas públicas, donde van ustedes y donde van muchos niños más, pues no nos pagan los papás directamente. Los que nos pagan, pues son gracias a los impuestos que se generan con nuestros sueldos, y ya de ahí el gobierno nos da un sueldo a nosotros para poder brindarles lo que es la enseñanza. Incluso hay instituciones como el DIF, por ejemplo, que tiene programas de educación para mayores. También está la alfabetización para mayores, cuando no se ha podido terminar la educación en la niñez. El niño tiene el derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela, el hacer amigos, el socializar, comunicarse con los demás, aprender de los demás. El derecho a la educación también constituye un elemento esencial para que nos desarrollemos con los demás psicológica, es decir, acá la mente, y económicamente. ¿Por qué? Porque nos va a brindar un beneficio económico a final de cuentas. ¿Cuál es? Pues que vamos a instruirnos, vamos a tener conocimientos que a la larga se van a ir haciendo más y más y más y más hasta que lleguemos a una educación superior y universitaria en la cual nos va a permitir que nosotros podamos llegar a tener un trabajo, y dependiendo qué tipo de educación recibimos, qué tipo de estudiantes somos, bueno, nuestro trabajo va a ser mejor desempeñado. También tenemos el derecho al agua. El derecho al agua no es más que todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable, es decir, con la que nos bañamos, nos lavamos las manos y la que ahora utilizamos mucho en el lavado de manos con agua y jabón. Pero esta agua no es cualquier agua, debe tener las condiciones de salubridad, que quiere decir que debe ser un agua tratada para que sea potable, no que me la tome directamente, pero sí que no me dañe la piel y mi cuerpo. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de los niños, puesto que también es parte de los alimentos que tenemos, de las bebidas esenciales para nuestro cuerpo. Ya no sería el agua que viene de la llave, sino el agua que consumimos directamente de los garrafones, botellas de agua y demás. También tenemos el derecho a la identidad, es decir, a que cada uno de ustedes tiene una propia identidad. Cada uno de ustedes tiene gustos en específico, tiene una manera de ser, una manera de hablar, un nombre único, ¿sí? Porque aunque haya muchas Rocíos en el mundo, yo soy única. Entonces, todos los niños tienen derecho a ser ciudadanos identificables. ¿Con qué? Bueno, tenemos dos documentos. Al nacer tenemos dos documentos, nuestra acta de nacimiento y nuestra CURP. Y la CURP es la clave única de registro de la población. Única. ¿Por qué? Porque nadie más en todo México tiene la misma clave que tú. Es decir, tener un nombre, un apellido que nos identifiquen. Los padres están en la obligación de darles un nombre que oficialice su existencia, es decir, de ir al registro civil y registrarlos como niños, ya sean nacidos o algunos que pues lamentablemente no nacen.
es decir, pues ya los sacan del vientre materno, pues muertos, también deben expedir un acta con nombre del niño o niña porque existió en algún momento. Y ya pues casi para terminar tenemos el derecho a la salud, que es que ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido. Bueno, nos podemos enfermar por resfriado, tos, temperatura, pero si no se cuida esa salud, si el niño está enfermo, la niña está enferma y no se le atiende con un médico, entonces los padres no están atendiendo el derecho a la salud, que es una obligación de ellos. También si nosotros como niños, niñas, no le comunicamos a nuestros padres que nos sentimos mal, entonces también nosotros estamos ahí siendo irrespetuosos con nuestra propia obligación. Los niños tienen derecho a gozar de una buena salud para que crezcan y se conviertan en adultos sanos. Si no se nos cuida en la niñez, es muy poco probable que seamos adultos sanos. Tenemos también el derecho a la libertad de expresión. Por ahí vemos un dibujo que alguien está hablando, pues no es más que eso, que todos los niños tienen derecho a poder expresarse, tanto de manera oral, hablando, como escrita en los periódicos, revistas, ahora por internet, pero siempre y cuando no se vean atacadas otras personas. Es decir, que con lo que digamos no nos portemos groseros o irrespetuosos con los demás. Los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén involucrados. Por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Sí? El comunicarle tú a tus padres qué te gusta más, a dónde quisieras ir, qué quisieras comer, está dentro de tu derecho. Claro, dentro de nuestras obligaciones debemos cuidar qué tipo de palabras usamos, el tono de voz que utilizamos y en qué medio nos comunicamos tan libremente. Tenemos ya casi también, por último, dos de los más importantes, que son el derecho a la protección. Y es que todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. ¿Quiénes nos van a brindar esa protección? Pues los padres, las autoridades como los policías, todas las personas que en este sentido nos brinden un bienestar sin que suframos explotación, discriminación o maltrato. También el derecho a la recreación y el esparcimiento, que pues es eso, gozar de una seguridad social, que podamos jugar, salir y estar seguros en donde queramos pasar un rato libre. También el derecho a la familia. Todos los niños no deberían estar separados de su madre, salvo excepciones donde ella o él, el papá, ha sido violento. Siempre debemos de gozar de la compañía de papá o mamá, aun si ellos están separados. Los dos deben de brindarnos apoyo, comprensión. ¿Por qué? Porque ambos nos formaron a nosotros. Hay familias en donde nada más se cuenta con mamá, hay otras donde nada más se cuenta con papá, o incluso algunas familias en donde ni mamá ni papá están, pero están los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos. Todos son diferentes tipos de familia, pero todos nos deben brindar el mismo ambiente de cariño y de afecto, comprensión y amor. Son fundamentales por eso. La gran construcción de estatutos, leyes, reformas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, tienen el único propósito de garantizar que los demás pequeños puedan tener normas que respondan, que crezca de manera segura. Y además de los derechos presentados, son muchos más los derechos de los niños y niñas que debemos respetar y hacer respetar para que los niños y niñas tengan una infancia feliz. Y bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Son los padres o representantes los responsables de hacer cumplir estos derechos, y es a través de ellos que se pueden hacer cumplir.
Aparte de mi familia, ¿quién vigila que se cumplan estos derechos? Pues la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos. Es decir, todas las personas que forman parte del gobierno, tanto desde el puesto más abajo hasta el puesto más arriba. Todos deben garantizar nuestros derechos y hacerlos valer. Aparte de mi familia, bueno, también está la ONU. Como resultado del desastre de la Segunda Guerra Mundial, la situación de la infancia en Europa era precaria. Ante esto surgió una nueva agencia creada por las Naciones Unidas con el fin de proporcionar pues que estos niños tuvieran comida, ropa, asistencia médica, sanitaria. En 1953 la UNICEF se convirtió en una organización permanente dentro de la ONU y puso en marcha una exitosa campaña a nivel mundial en contra de la fambresía, que es una enfermedad que hace o provoca desfiguraciones y que afectaba a millones de niños, pero que se puede curar con penicilina. Y por una sola acción, ahora ustedes gozan de muchísimos derechos desde que son pequeños. En esta declaración, bueno, se establecieron los derechos de los niños, en los que se ponía muy en alto la protección, educación, atención sanitaria, la vivienda y una nutrición adecuada. Recordemos, cero violencia contra los niños, hasta el 2030, que es el programa actual de la ONU. Ya después se van actualizando dependiendo de las necesidades que ustedes van teniendo. Por ejemplo, ahora la necesidad que tenemos pues es de brindarles el apoyo necesario para que ustedes comprendan que la educación tiene que ser así, a distancia. Que hay situaciones familiares que pues a veces con el desempleo, con la falta de apoyo de los demás familiares, pues implican que mamá o papá a veces estén más estresados de lo normal y que pues nosotros tenemos que brindarles el cariño y la comprensión para que ustedes también comprendan lo que estamos pasando todos.